Bueno, ya estamos nuevamente juntos y el momento del licenciado Carlos Zubiri con un tema hoy que digo, ¿qué título? Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andás, Eh, Luis? La locura del vértigo civilizatorio. Exacto. ¿Qué título, no? Hemos traído... Primero la locura, después el vértigo Sí, y después la civilización. sí. Bueno, vos sabés que el- todos saben que originariamente somos animales. Todos. Nacemos animales. Que a los 10 minutos, si no somos asistidos, nos morimos. Es el único, el hombre es el único animal que si no es asistido a los 10 minutos se muere. ¿Sí? ¿No? Vos ves el novillo, el comportamiento de un novillo recién nacido, o de un lechoncito, de un corderito, Caballo. un caballo, enseguida se paran y van en búsqueda de la hierba o de la teta de la madre. Y el ser humano necesita de mucho tiempo para eso, y no solamente que necesita tiempo para la supervivencia y el cuidado de otros, sino que después, aparte de eso, tiene que civilizarse. Es decir, tiene que romper con la naturaleza, romper con la ecuación biológica que trae hereditaria y producir una inteligencia, producir un psiquismo, producir una subjetividad, ¿no? A eso le llamamos lo civilizatorio, ¿no? ¿No viene ya incluido eso? No, no, Eso? no, no. Es una gran discusión, pero no. No hay civilización en los genes. No hay cultura en los genes. Eso es una construcción humana, una construcción singular de cada ser humano, ¿no? Y como idea general, cuando hablamos de la locura del vértigo civilizatorio, nos estamos refiriendo a una época que es muy actual, a una forma que es muy actual de ejercer, de producir y de vivir la subjetividad, que está plagada por características de vértigo, características de poco tiempo transitivo para los grandes pensamientos, poco tiempo transitivo para que el psiquismo pueda elaborar grandes pensamientos, grandes construcciones psíquicas, manejo de ansiedades, etcétera, etcétera, bueno. Y donde los grandes dilemas del psiquismo, los grandes dilemas de la vida humana actual, dejaron de estar presentes en la palabra o en la narrativa o en la novela familiar, ¿no? Cuando hablo de narrativa me refiero al sujeto narrando lo que le pasa, ¿no? El sujeto pudiendo hablar con otro en un diálogo constructivo donde puede contar qué le pasa y puede ser ayudado, donde la palabra se usa como una construcción simbólica para metaforizar la vida, para plantear las cosas de la vida de una manera constructiva, creativa, simbólica, ejerciendo todos los poderes que la mente tiene, cognitivos y mentales, afectivos, para lo que nosotros llamamos un psiquismo y un hombre sólido. La posmodernidad nos plantea la presencia de un hombre superfluo, un hombre líquido, un hombre con un psiquismo aplanado, un psiquismo chato, en un proceso de vértigo civilizatorio. El vértigo está vinculado con la velocidad, ¿no? Marcelo Viñar decía que en la posmodernidad estamos todos apurados, pero no sabemos dónde vamos. Todo el mundo anda apurado, pero nadie sabe dónde va, ¿no? Y básicamente no hay tiempo transitivo, no hay tiempo estructural para la palabra, y lo que aparece es el acto y el cuerpo. Yo te decía, se ha acabado la palabra, se ha acabado la narrativa, ¿no? Hay muy poca gente que pueda ir a hablar de sí mismo a un consultorio. Me pasa esto porque me pasa aquello, porque mi familia, porque mi hermano, porque en realidad se va con el acto, ha ocurrido algo, se ha dado un acto, se ha dado un acto. Generalmente cuando nosotros hablamos de acto hablamos de acting out o acto irracional, que es cuando el sujeto no puede pensar y actúa. Ahí donde debería mediar la palabra, lo que está presente es la actuación, generalmente la actuación irracional. Acto en este sentido podemos encontrar o podemos mencionar los momentos de irracionalidad, los momentos de agresividad, los momentos adictivos, eh,
las juventudes hoy viven en acto la sexualidad, ¿no? La sexualidad se ha tornado un espacio de la vida erótica, dejó de ser un espacio de la vida cultural, ya no es una relación con el otro, es una relación erótica, ¿no? Inclusive a veces hasta autoerótica, aún estando en contacto con otro, ¿no? Se usa el otro como objeto para satisfacción propia, no como objeto para compartir un momento. Yo digo cultural porque es el momento donde aparece la relación con el otro al cual yo respeto y reconozco como otro. Es de ambos esto, ¿no? O sea, en la vida erótica no hay reconocimiento del otro. En la vida erótica como está planteado hoy, ¿no? En acto, es un acto. Pero le ocurre a ambos esto, ¿no? Sí, esto es muy presente. A ver, aquella historia victoriana por ejemplo, típica de aquel artículo freudiano sobre el tabú de la virginidad, tanto en hombres como en mujeres. Freud lo vinculaba más a mujeres en aquel momento, pero también hablaba de la virginidad del hombre. Ya hoy no es un tabú, ¿no? Es un acto. Los jóvenes, digamos, incorporan su cuerpo, su sexualidad a su vida de una manera poco crítica, no hay conflicto, no hay angustia, no está ese tabú, esa barrera de intersección que no es una represión al estilo impositivo, sino que es una represión que demora los tiempos para que la conducta pueda ser entendida, para que cuando tenga su pleno desarrollo haya una mediación adulta, ¿no? Acá se da en acto y generalmente lo que hacemos los psicólogos es trabajar después del acto. Después. ¿No? A ver, ¿qué sería la pronunciación del acto en la adolescencia, la sexualidad? Trabajamos con embarazos adolescentes, trabajamos con embarazos en la infancia, trabajamos con embarazos a corto plazo, o trabajamos con embarazos en edad avanzada, porque hay una población, por ejemplo, entre 27, 28 y 31, 32, 33 años, que no tiene como proyecto la maternalidad, ¿no? Hay todo un conglomerado nuevo en este ámbito de la locura del vértigo civilizatorio. Y te decía el cuerpo, acto porque se vive actuando, no hay tiempo transitivo entre lo que uno puede pensar, lo que uno puede sentir y lo que uno va a hacer. Es como que no aparece lo que uno puede sentir, lo que uno puede pensar y aparece directamente el acto. No hay mediación, ¿no? Bueno, esto puede explicar gran parte de la violencia social, gran parte de las irracionalidades. Se actúa sin pensar. Un acto, por ejemplo, es la corrupción. Yo estoy frente a algo que es del otro, que es del pueblo, o que es de la nación, o que es de mi país, que es de mi pueblo, que es de mi club, que es de mi, no sé, donde vos podés imaginar este acto. Y no puedo mediar un pensamiento transitivo que me permita pensar en nosotros, a quien voy a afectar con lo que hago, y aparece el acto del robo, el hurto, la mediación perversa que tiene todo acto de corrupción. Es decir, estamos en una sociedad donde estas formas de construcción de subjetividad trae este tipo de hombre nuevo, que es un hombre bastante superfluo, bastante chato y con una perspectiva futura con algunas complicaciones, ¿no? Vos mencionaste algo hace unos programas de el poder sin saber, ¿no? Algo así. Sí, hoy podemos, a ver, hablando de la cultura. Este también, tema ¿no? da para muchos temas, ¿no? Pero hoy tenemos dos grandes problemas, ¿no? Yo te voy a hacer un diagnóstico psicosocial, psicológico, antropológico y filosófico, si querés. Hoy hay que integrar en nuestros saberes todas las ciencias sociales. Tenemos una clase baja en Argentina que lucha por la supervivencia. 17 millones de pobres. Hoy. Lucha por la supervivencia. Lucha por ser alguien para alguien, ¿no? Lucha por su identidad. Esto de ser alguien para alguien, esto de ser considerado alguien para alguien, es tétrico. Que en el siglo XXI, año 2022, todavía haya gente que esté tratando de ser alguien para alguien. En la era de las telecomunicaciones, de la internet, de todas las comunicaciones, de la locura tecnológica, todavía hay gente que está tratando de ser alguien para alguien, tratando de supervivir. Eso tiene que ver con los sectores bajos. Los sectores medios viven una suerte de mimetización, yo te diría,
rara, donde por mirar para abajo y tener miedo de caer y de estar peleando por la supervivencia, miran para arriba e intentan imitar sectores más, sectores superiores, en lo económico, en lo social, en lo estatutario, y aparecen con conductas imitativas de sectores altos. La clase media argentina es una de las clases que menos conciencia de clase tiene, ¿no? Viven con un crédito permanente, comprando objetos de clase alta para poder parecerse, y terminan siendo una especie de burguesía moderna que no puede mirar para abajo, entonces no entiende lo que pasa abajo, y mira para arriba con ansias, tratando de tener algún objeto parecido a lo que tienen la gente de arriba. Entonces viven endeudados, viven en una especie de burguesía. Yo digo que son gente que ha vivido toda la vida de su esfuerzo, de su dedicación, pero llega un momento de su vida donde viven como ciertos burgueses, con una ausencia total de clase, ¿no? Hay una cuestión de identidad ultrajada, perdida, alienada. Y las clases altas, algunos sectores altos de una productividad enorme, importante, digamos, acaparando en sectores muy pequeños mucho capital, y con el liberalismo, yo no te diría político y económico, sino el liberalismo para no pensar demasiado o no tener demasiada sabiduría porque tiene mucho poder. Entonces tenemos un sector que trata de supervivir o sobrevivir, trata de ser alguien para alguien, un sector que vive en una nebulosa pensando que es un burgués y es de clase media, baja, y otro sector que se consume en una gran ignorancia pero tiene mucho poder y economía. Bueno, si vos sacudís no sé cómo se llama la batidora del cóctel, tenemos un país complicado, ¿no? Hicimos un diagnóstico rápido de la cuestión, ¿no? Esto es lo que en el ámbito individual, si lo llevamos esto a la clínica, a esta descripción, la llevamos a la descripción de un sujeto individual, es lo que produce una conducta de riesgo, ¿no? Este sujeto que está permanentemente con la posibilidad de pasar al acto, donde aparece una situación de frustración, aparece una situación de intolerancia, aparece alguna situación menor, traumática, crítica, y no media el pensamiento, lo que aparece es el acto, ¿no? Entonces aparece una adicción, aparece una violencia, aparece todo lo que conocemos en el ámbito social. La corrupción también puede aparecer. Sí, la corrupción es un acting, la corrupción es típico de personas chatas, de personas con mucho poder que están en sectores donde ellos creen que no pueden explicarle o no tienen que explicar nada a nadie. Es una gran psicopatía también, Una ¿no? película. Es una especie de patología sin sentimiento de culpa. Parece una película. No, por supuesto. Y yo te decía, la otra sede, una de las sedes de toda esta compulsión que implica el vértigo civilizatorio es el acto, y la otra gran sede es el cuerpo. Al no haber narrativa, al no poder el sujeto expresar con palabras lo que le está pasando, al no poder convivir en un espacio dialógico, aparece el cuerpo como zona de expresión. Todas las enfermedades psicosomáticas y somatopsíquicas que pueda haber, es decir, no hay una zona del cuerpo que no se transforme en zona erógena para expresar una patología mental. Una angustia, un pesar, un mal momento, un hecho traumático, una historia. A veces hay un órgano que circunscribe sintomáticamente una historia de un sujeto, la novela del sujeto. A veces está comprimido en un infarto, una angustia de 15 años, de una novela familiar que tiene un montón de componentes truncos y de dificultades y termina en un infarto, ¿no? Ni hablar todo lo que tenga que ver con pecho, infarto, coronarias, úlcera, gastritis, todo lo que tiene que ver con intestino. Yo te dije lo psicosomático y lo somatopsíquico. Lo somatopsíquico es la apropiación por parte de la mente del cuerpo para expresar los síntomas, que pueden ser ahí donde vos encontrás al cuerpo como una estructura de lenguaje, donde el cuerpo todo tiene un nivel de simbolismo que expresa lo que la palabra no puede expresar, y que en el caso de lo somatopsíquico usa el cuerpo para la expresión sintomática, mental, pero sin daño corporal.
En el caso de los psicosomáticos tenemos el daño corporal. Un paciente con una angustia severa, a veces lo que nosotros hacemos es atender a un paciente postinfartado. Un paciente con una angustia severa, lo que podemos hacer, lo que a veces nos encontramos en el consultorio es con un paciente post-ACV. Úlceras intestinales, úlceras en el estómago, es decir, daños físicos ocurridos por la gran tensión permanente de un psiquismo que viene funcionando durante muchísimo tiempo, con muchas dificultades, y que no encuentra en la palabra, en los tiempos adecuados, la forma de expresión. Fíjate lo importante que es el mundo nuestro de la psicología, del psicoanálisis, que es uno de los pocos lugares donde todavía transita una palabra con sentido. Es uno de los pocos lugares donde todavía transita una palabra con sentido, y donde se busca ese sentido, y donde se busca a partir de una posición de atención, de respeto, de empatía, de desprejuicio. Nosotros escuchamos todo de la misma manera, de verdad y de ética. Por eso no es un espacio de palabra cualquiera, es un espacio donde se traducen y donde se producen grandes construcciones humanas, en un trabajo que es apasionante, ¿no? El que yo hago todos los días, pero bueno, donde tenemos también todos los días esto que yo acabo de escribir, que nos produce una honda preocupación, y que yo venía hoy viajando, venía pensando lo que iba a hablar con vos, y acababa de leer, estoy leyendo Mundos Adolescentes y Vértigo Civilizatorios de Marcelo Viñar, y yo lo desafío a Marcelo Viñar, un señor del psicoanálisis, una de las mentes más brillantes del mundo. Esto lo digo siempre. Antes decía de Latinoamérica, ahora me doy cuenta que es del mundo, ¿no? Un uruguayo extraordinario. Él dice mundos adolescentes y vértigos civilizatorios. Yo digo que los adultos tenemos una forma adolescente de funcionar. Por todo esto que yo te acabo de decir, ¿no? Esto se da mucho en las adolescencias, pero también se da mucho en la adultez. Te digo más, hay como una prolongación de la adolescencia en la adultez. Hay como una forma adolescente de vivir. Es como que el adulto todavía adolece de muchas cosas que son propiamente adolescentes en el manejo de su vida psíquica, el manejo de su vida mental. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el futuro va a depender de la mente. Estos aparatos que tenemos acá que nos rodean, ¿no? Que son todos tecnológicos, van a seguir avanzando. Sí. Y lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una construcción sólida de nuestro psiquismo para poder seguir interpretando cómo vivimos con todo eso, ¿no? El mundo del futuro es el mundo del pensamiento, no es el mundo de la tecnología. La tecnología nos va a acompañar. Ahora, sin psiquismo, o con un psiquismo aplanado, sin capacidad simbólica, sin capacidad narrativa, sin la literatura romántica de poder pensar la vida, va a ser muy difícil vivir en el futuro. Por eso es tan interesante, una cosa más y con esto termino, Luis. Toda esta estructura de acto, cuerpo, vértigo civilizatorio también se ha instalado en las escuelas. Las escuelas estamos apuradas. Las escuelas vamos rápido. Las escuelas no tenemos tiempos transitivos para... necesitamos evaluar, y no hay tiempo transitivo para saber cuándo, cómo el sujeto conoce, cuáles son los tiempos de conocimiento, cómo tolerar yo, docente, que mi alumno va a aprender muchas cosas después que esté conmigo. Porque los tiempos son otros, no son los tiempos del aula. El aula tiene que ser un disparador. Lo que pasa después, bueno, es un proceso que no estamos en condiciones de controlar nosotros. Pero tenemos que vivir con la tolerancia de que eso es así, ¿no? Entonces hay toda una cuestión que está... Vos fíjate que podemos atravesar varios sectores de la vida cotidiana. ¿Mejoraremos, no? Y bueno, uno trabaja y estamos acá para hacer política de todo esto. Esperemos que podamos cambiar, ¿no? Seguro. Carlos, te agradezco, ya está Sandra conectada a Zoom. Bien. Así que vamos a estar con ella un ratito, cumple 111 años Cabanal. Un saludo a Sandra. Yo a Sandra la quiero mucho, yo siempre digo que es una persona de esta zona que... Ahí te está saludando. Mira. Te corre con los proyectos, Sandra. Sí. Vos estás pensando cosas y ella está pensando 2 o 3 cosas más que vos. Yo he trabajado muchos años que trabajo con ella en Cábana y bueno, siempre ha sido así, ¿no? Una gran luchadora y metedora como poco. Bueno, Carlos, te agradezco, te espero el miércoles.
con otro de estos temas tan apasionantes que nos traes y que nos preocupan y a la vez nos ponen en lugar de cómo mejorar, que eso es lo importante, ¿no? Seguro. Buscar la vuelta para mejorar. Seguro. Muchas gracias. No te Carlos. traje tormento hoy, ¿eh? ¿Eh? No te traje Hoy tormento. no hay tormenta, primero, pero frío, trajiste frío. Vamos a la pausa rápidamente y ya estamos con Sandra. Pedro, ya venimos.